está circulando. Amigos, bueno, ni Marilia ni Jackson, ellos están tratando de conseguir una entrevista con Guaidó. Así que mañana les contamos cómo les va. Bienvenida, señorita Erika, Señor Mingo, para este buenos está días. Circulando de hoy. ¿Por dónde vamos a comenzar? Cónchale. ¿Cómo está ese menú? Bueno, el menú está cargado, señor Mingo. Tenemos muchísimas informaciones, sobre todo también de ayer, de la Asamblea de la ONU. ¿Tuviste oportunidad de ver a Nicolás Maduro? Cuando se presentó, sí, vi a un las trozo. 7 de la noche en punto, presentó su video y muy sereno, comentando, por supuesto, no podía quedar de lado el ataque hacia Donald Trump y un poco las sanciones, recordando él también en su alocución, que duró como unos 40 minutos, el respaldo que ha recibido de sus amigos, Rusia, China, el respaldo que dice que hay que brindarle también a Nicaragua, ¿no? Uh-huh. Ante la situación, y sus hermanos cubanos. Era algo que, como comentábamos, era algo que obviamente era el mismo discurso de siempre, es el mismo discurso de Nicolás Maduro. Pero un poco, a la par, en ese mismo momento también Guaidó presentaba su video, su alocución ante algunos representantes de la ONU, que ayer nos decía el doctor Diego Arria, que no era una alocución formal de la ONU, pero alzó una petición y le pidió activar el principio de responsabilidad para proteger a los venezolanos. Claro, desde el punto de vista comunicacional, Guaidó para muchos queda muy mal parado porque sus asesores comunicacionales vendieron a través de las redes que Guaidó iba a estar hablándole a Sí, fue como una locución en la que él de pronto esbozó una petición que venía haciendo desde hace tiempo, como se reaccionó en las redes sociales, que es la que ha venido planteando María Corina Machado. Claro, lo que pasa es que la ONU no reconoce a Guaidó, reconoce a Maduro. Ahí es donde está la trampa. Que fue quien habló ante que la gente Asamblea. sabe, evidentemente, esto que yo estoy diciendo. Yo no estoy diciendo, ni lo estoy diciendo con mala intención. Sí. Es más, se lo preguntábamos ayer a Diego Arria, doctor Arria, pero ¿cuándo van a expulsar a Maduro de allí? ¿Van a reconocer a Guaidó? ¿Y cuándo van a expulsar a Venezuela del Consejo de Derechos Humanos, en el que también está ahí? Y si mal no recuerdo, Venezuela participa en ese Consejo de Derechos Humanos hasta el 2022. Que es insólito que un consejo que en teoría defiende, respeta, aupa los derechos humanos, pues tenga un país que viola los derechos humanos. Que por cierto, ayer se presentó el informe, ¿no? Y la misión de verificación de la Organización de las Naciones Unidas exigió investigar a los responsables de violaciones de derechos humanos en Venezuela, luego de la presentación del informe que acusa a Nicolás Maduro y a su cúpula de crímenes de lesa humanidad. Podemos escuchar a la señora Marta Baliñas, que fue la responsable de presentar la información. Como indicamos en nuestro informe, el estándar de prueba bajo el cual misiones como la nuestra formulan sus conclusiones, motivos razonables para creer, es más bajo que aquel necesario para condenar a una persona en un proceso penal. Por ende, cabe a las autoridades judiciales competentes determinar responsabilidades individuales de conformidad con la legislación penal pertinente. Recomendamos que las autoridades venezolanas pongan fin de inmediato a las graves violaciones de derechos humanos que hemos documentado, que investiguen y aseguren la rendición de cuentas de los responsables de dichas violaciones y que garanticen la justicia para las víctimas, incluyendo la reparación del daño, su protección y acceso a la asistencia que necesitan. En nuestro informe ofrecemos recomendaciones de... Esa es una petición a las autoridades venezolanas, pero ¿a cuáles autoridades venezolanas? Para que actúen en función del informe. Es complicado eso, que precisamente la polémica que hay ahorita, a propósito de lo que tú mencionabas, Guaidó ayer pide a la ONU que estudie la activar el principio de responsabilidad para proteger a los venezolanos. ¿Cuál es la polémica que hay ahorita? Bueno, por fin, por amor de Dios. Entonces,
Pero ¿qué antecede a eso? ¿Qué es primigenio en estos momentos? El 187. 187-11. Pero entonces por fin Guaidó, ahora después, ¿por qué no hizo esto hace año y medio? Que lo podía hacer, ¿por qué no lo hacía? No, entonces la discusión ¿cuál es? Oye, vale, no te metas con Guaidó, que este precisamente es el momento por el informe y por la 75ª Asamblea de la ONU, etcétera, pues, ¿no? Pero fíjate. Pero si se le viene pidiendo, y es la tesis de María Corina, y no sé, ustedes no sienten que Guaidó hay que arriarlo, pues, ¿no? Él no actúa, sino que después. Bueno, la solicitó y acuérdate que sea como crítica decía, con la mejor intención. Claro, como te comentaba, había sido un clamor desde hace mucho tiempo por sectores de la oposición, incluso casi que desde la instalación del gobierno interino. Pero por supuesto. Lo había pedido la fracción de 16 de julio, lo había pedido, claro. La propuesta de María Corina, ha sido incluso la petición hecha por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Vamos a recordarle un poco a nuestros amigos. Uno se vuelve antipático, ¿no? Oye, tú sí eres incómodo, pues, por hacer esas críticas, ¿no? Es que ¿ha pasado cuánto tiempo? ¿Cuántas muertes no hay más? ¿Cuántas muertes sumamos? ¿Cuánta desgracia más sumamos a la situación venezolana? ¿Por qué el deber ser no era este? Desde hace un año, vamos a poner un año, no pongamos el año y medio completo. ¿Será que estaban esperando esta 75ª Asamblea de la ONU para hacerlo en el marco de esa, ya que precisamente esta doctrina fue adoptada por la ONU después de la Cumbre Mundial de 2005? O sea, pudiera ser que a lo mejor era el marco que era para darle más autoridad. Sin embargo, bueno, con todas estas advertencias y comentarios que nos hizo ayer el doctor Arria, que no era una invitación formal a que Juan Guaidó conversara ante la Asamblea. Pero quien habló ayer ante la Asamblea fue Nicolás Maduro. Pero ¿qué te dice también el discurso de Guaidó? Que no podemos solos. Que no podemos solos. Que estamos pidiendo ayuda internacional. ¿Cuál es la esencia y el tuétano del discurso de Guaidó ayer? Ayúdennos. Ayúdennos. Eso lo está diciendo Guaidó después de año y medio que no, elecciones, diálogos, pactos, negociaciones. Oye, venga, tú sí eres fastidioso, ¿vale? Mejor es que te calles. Bueno, pero... Porque vamos bien. Pero bueno, fíjate qué interesante, Mingo, porque entonces ayer, mientras se estaba presentando el informe de la violación de derechos humanos en el país, siento que todos los países reaccionaron. Muy Reaccionó bien. Alemania. Sí, hazte un resumen ayer. Alemania, por ejemplo, decía que las conclusiones del informe sobre Venezuela demuestran que bajo estas condiciones no se pueden realizar unas elecciones libres y transparentes. Recuerda que Maduro incluso ratificaba ayer que las elecciones van, lo dijo ante la Asamblea. Eso sí, ni remotamente mencionó el informe de esta comisión, de esta misión de verificación. Fíjate lo que dijo Francia. Francia dice que el régimen debe acoger las recomendaciones hechas por la Fact-Finding Mission, la misión de determinación de los hechos de la ONU. Bélgica expresó particular preocupación por las ejecuciones cometidas por el CICPC y la DGCIN. Portugal, un país muy bajo perfil en materia diplomática. Pues. ¿Qué dijo Portugal, Mingo? Mira, Portugal, reconocemos a Venezuela. Recordamos a Venezuela que al ser parte de este consejo debe colaborar con todos los mecanismos de la ONU, colaborar con esta misma... Con la Fact-Finding Mission. La que estás mencionando y llevar a cabo sus recomendaciones. La Unión Europea. Instamos a Venezuela a colaborar con la Fact-Finding Mission y continuar su relación con la ONU. También llamamos a Venezuela a investigar a los autores de estos crímenes y liberar a los detenidos políticos. ¿Y en el continente? Bueno, Colombia, Brasil, Uruguay, Ecuador, Paraguay, todos se unieron. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, pide a la ONU que se constituya un gobierno de transición en Venezuela para convocar elecciones libres. Ecuador, los resultados de la investigación son una muestra de la falta de respeto por los derechos humanos del régimen de Venezuela. Pareciera que hay consenso alrededor del informe que se seguirá debatiendo. ¿Qué Maduro no lo mencionó ayer? No lo mencionó, te lo comentaba. Maduro sí no se limitó a hablar de las sanciones, se limitó a hablar de las elecciones de diciembre, se limitó a decir que gracias a sus países amigos, como ya mencionábamos, los hermanos de Cuba, los hermanos de Rusia y China ha logrado, es más, también elogió
copió el esquema 7+7 y lo puso a la orden de todos los países, su esquema 7+7, para combatir la peste, el coronavirus en Venezuela, destacando que había dado estupendos resultados. Por supuesto, el informe no lo mencionó, pero Jorge Valero sí. Jorge Valero se encargó de refutarlo y contestaron contundentemente por parte de la delegación venezolana, rechazaron los argumentos, diciendo que es parte de una estrategia de Estados Unidos y países latinoamericanos del Grupo de Lima. Sí, vienen con ese discurso. Han logrado coinciden en señalar en que todo este informe es para dejar de lado las negociaciones y los avances en materia de diálogo que se tenían con la oposición venezolana, que es una estrategia foránea. Bueno, pero mientras todo eso ocurría, ayer en la tarde, a las 2 de la tarde aproximadamente, comenzaron unas fluctuaciones de voltaje, unas fallas en el servicio eléctrico y aproximadamente 17 estados de Venezuela reportaron esta falla entre las 2 y 4 y 2 y cuarto de la tarde. Una falla que se reportó en Bolívar, Cojedes, Anzoátegui, Carabobo, Vargas, Distrito Capital, Lara, Aragua, Portuguesa y Zulia. En Caracas yo creo que fue casi que generalizado. Primero estuvo esta fluctuación hasta que finalmente nos quedamos sin luz por espacio de 1 hora, más o menos, que fue lo que duró la falla. Según el evento ocurrió en las subestaciones La Arenosa, Yaracuy y El Tablazo, según los reportes de Corpoelec, y afectó la generación termoeléctrica y al menos 800 megavatios de esas plantas instaladas en el país quedaron fuera de servicio. Por supuesto, después con todo esto, que el caos que se genera, que quedamos sin internet, quedamos sin líneas telefónicas, porque las comunicaciones fallan por completo. Hay gente que queda sin teléfono también, sin ¿cómo se llama? Sin televisor. Sí, claro, los servicios de cable. Mientras todo esto ocurre, Mingo, yo quería comentarte, ayer me impresionó el cierre del dólar. Ajá, ¿qué pasó? Según el dólar oficial del Banco Central de Venezuela, el dólar está en 392.128,50. Recordemos que el sueldo mínimo en Venezuela son 400.000 bolívares. Uh-huh. Eso ayer, según el cambio oficial del Banco Central de Venezuela, son apenas $1,02. Pero también en el mercado negro, 400. El dólar cerró en 402.000. ¿Tú sabes cuánto significa entonces el salario mínimo mensual de los venezolanos, más la pensión de los jubilados? No, fueron 0,99 centavos. Exacto. Centavos de dólar. Entonces, con todo este panorama, con la situación de la escasez de servicios, la calidad de vida que llevamos los venezolanos es realmente deplorable. Y eso es lo que ha generado protestas, incluso en medio de la pandemia, en distintos estados del país, como Yaracuy, que salió ayer a protestar precisamente por la calidad, por todas estas fallas que están teniendo. Sí. En cuanto a las cifras del COVID, te cuento que ayer Freddy Ñáñez dice que la cifra alcanzó las 69.439 contagios y 574 muertes. Ayer reportaba 986 nuevos contagios y 10 fallecidos. Entre los fallecidos sigue el personal de salud, como que encabezando esta lamentable lista está Ciro Fernández de Mérida, Ingrid Rosendo y Enrique Caldera de Zulia, Frank Rodríguez en Aragua e Isneida Vázquez en Barinas. Muy bien, y en materia internacional veo que Trump está anunciando nuevas sanciones contra el ron y los cigarros cubanos. Eso me pareció bien interesante porque, además, hablando de Trump, viste que ayer, como nuestro invitado, este muchacho que gustó mucho, Santiago Romero, él hablaba de cómo iba pues la contienda entre Trump y Biden, y estaba viendo una encuesta de Reuters que muestra que hay como un empate, ¿no? En dos estados que son importantísimos, que él los mencionaba, Florida y Arizona. Ah, Arizona. Porque yo creo que en Carolina del Norte arrasa. Él creo que habló también de Pensilvania, pues, ¿no? Y me parece interesante el otro dato,
que el propio Trump cree que la elección de este año 2020 va a terminar en la Corte Suprema. O sea que... Puntos suspensivos. Wow, ¿qué significa Trump, eso? Bueno, quién sabe. ¿Será que va a cantar fraude en caso de que gane Biden? ¿Quién sabe, Mingo? ¿Quién sabe? Pero mira, ya, listo. Tenemos que despedir. Bótame, se acabó la visita. Cónchale, qué broma. Me hicieron mucha falta Jackson y Marilia, pero... Bueno, ellos están gestionando una reunión con Guaidó, una entrevista con Guaidó. Vamos a ver si logramos, Marilia. Date duro con... Guaidó, estás invitado, ¿vale? Acá, sí, claro, a conversar es importante. con nosotros. Recuerda claro que tuvimos sí. la familia, ¿Sí? tuvimos a su mamá. Uf, hace tiempo ya. Eso fue como el año pasado, ¿no? Bueno, niñita, se Ay, acabó muchas la gracias visita, por lo de mucho niñita. juicio, mucho fundamento. Pórtate bien, no hagas porto. rubieras y será hasta mañana. Enseguida regresamos por Todos los Medios con Mingo.